tren con destino Desmontando Bulos va a efectuar su parada en Vía 1. Ocio News, un viaje por la información. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando Bulos con Sara Martínez. Muy buenas noches y bienvenidos a todos. Hoy es jueves 2 de febrero de 2021, las 9 de la noche. Estamos en directo en Ocio News y como siempre tenemos a nuestra compañera Sara Martínez y hoy podemos volver a saludarla con cierta normalidad. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos, por fin, en directo, en vivo y en directo, por Dios. Por fin, qué entre ganas una cosa y tenía la yo otra. de estar compartiendo. Jope, madre mía. Oye, Pero bueno, son las cosas que ocurren. Las cosas de la vida. Yo tengo dos cosas que comentarte, Sara. La primera, Sí. ¿has visto la secuela de Asalto al Congreso? Que de la primera parte que se estrenó en 2022 y ahora justo un año después han Sí. sacado la segunda parte. A mí estuvo bien, pero era lo mismo que la primera parte, pero en otro sitio, no sé. El guión un poco repetitivo, ¿no? En vez de Estados Hombre, Unidos, al en final, Brasil. claro, al final tampoco te dan muchos más datos, ¿no? Ni Correcto. tampoco, no sé, es ninguna novedad de todo lo que ocurrió allí, ¿no? No, pero Entonces, bueno, pues bueno, la no sé verdad si que bueno, el año que viene sabremos si es una trilogía o no, que sacan cada año. Eso ya depende del... es lo que te iba a decir. Tendremos que esperar a la tercera parte. Pero A ya ver sabes cómo que se segundas desarrolla. partes nunca fueron buenas. También, Y también. entonces esta es una más. Y luego te voy a comentar Así que que siempre empezamos sí. hablando de ciberseguridad y lo que ha pasado en una de mis empresas esta semana. Y es que yo ya estaba Ay, Dios diciendo mío. hace tiempo en la empresa, tenemos que cambiar las claves porque no puede ser que andemos usando las mismas claves para todo. Y no sé si el lunes o el martes Claro. se recibió un correo electrónico que ponía que había una notificación en... Parecía bastante legítimo, hay que decirlo. Una notificación en el buzón, en el DEU. eh, pero, pues era... Bueno, no era cierto. Y había dos cosas del email y luego una tercera que a mí me hicieron saltar las alarmas. No me sucedió a mí, le sucedió a una compañera mía. Estaba muy bien logrado. Sí. El primero es que el remitente era nuestro propio correo electrónico, Uy, cosa rara. uy, 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 Y el uy. segundo era que ponía nombre del destinatario dos puntos o destinatario dos puntos y en vez de poner, pues, si lo mandan pues para la empresa, pues pondría el nombre de la empresa o en su caso el CIF de la empresa a veces. Y ponía el correo Claro, claro. electrónico. La administración nunca va a mandar un correo electrónico a un destinatario que sea un email, sino manda a una Claro, empresa o a un CIF o a un nombre y apellidos. Esos dos. claro, Pedía claro. que entrases en el DU a través de un enlace y a través del enlace saltó la tercera alarma, que la verdad que no sé qué le pasó a mi compañera, porque lo que te pedía era el nombre de usuario y contraseña. Cuando Ay, madre mía. en la administración pública, en la administración pública, en los servicios nacionales, nunca o en la mayoría de casos no te van a pedir nombre de usuario y contraseña, sino te piden el Nunca, certificado efectivamente. digital o el Sí, código sí, o la clave PIN. Y mi compañera, pues como usamos la claro. misma clave para todo, pues bueno, pues después estuvimos cambiando claves y cambiando el sistema. Me he pasado toda la semana cambiando el sistema para intentar mejorar y que no vuelva a Madre suceder eso. mía. Hay que decir una cosa, pero que sí que es cierto que algunos ayuntamientos tú puedes registrar para que te sea más fácil, digamos, cuando te registras usas la clave PIN o el Claro, pero ya estamos certificado hablando, claro, y después tú te claro, de otra registras historia. y das tu email y una contraseña.
pero es en exacto, algunos ayuntamientos, para que después sea más fácil acceder, digamos. Pero claro, en la claro, administración claro, general, en la nacional, que yo haya visto, creo que en ningún sitio te nada, piden que te registres por nombre de usuario y contraseña, siempre para nada. certificado directamente cada vez. Pero bueno, mira, tengo una anécdota que contar. Vamos a ver. Lógicamente, lo que hablamos muchas veces, Lorenzo, en definitiva, algo que no, que además yo creo que siempre tenemos la confianza que a nosotros no nos va a pasar. No, además, una cosa que me Yo a gustó veces cuando mucho hablamos, es que cuando le dije, sí, mira, esto ha sido tal, tal, me dice, ¿y cómo lo ves tú en el mail? Yo le dije, pues mira, por esto, o sea, me preguntó, y yo le dije, claro, mira, pues claro. destinatario, esto, lo otro, o sea, que se preocupó a decir, no, bueno, me ha pasado, ya está, no, pero ¿cómo puedo hacer para que la próxima vez no caiga en esta Para que no cosa? vuelva a pasar. Efectivamente, y mira, pues Claro, bueno, yo por eso muchas veces en todo lo que hablamos en todos los programas sobre ciberdelincuencia, sobre ciberseguridad, yo creo que a veces, a mí a veces me da la sensación que parece que estamos contando siempre la misma historia, ¿no? Pero en definitiva es primero porque pasa, segundo porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado todas las semanas tienen alguna información al respecto, es decir, que siguen produciéndose este tipo de cosas y además que nos puede pasar a todos, o sea, a todos. ¿Por qué? Pues porque se juega a veces con la inmediatez, con que vas con el móvil, te han mandado algo y estás en la calle. No vas con la pericia ostras, pues no, lo primero que haces es confiar. y ojo, Y yo creo que gracias a que, y después de estar sí, todo bien demostrado que lógicamente era un engaño y tal, y me dice, llamo a la asesoría que tenemos para ver si realmente tenemos una notificación. Y yo, tú llama si quieres, pero que no hay ninguna notificación, que te han engañado. O sea claro, que todavía tenía la claro, claro, esperanza, pero claro. bueno, efectivamente no había ninguna Es notificación. que es lógico, ¿eh? O sea, y lo dicho, yo soy la primera que me han llegado, que, ojo, que me he dado cuenta, pero que igual en otro momento te pilla de otra manera o coincide. Lo que hablamos muchas veces cuando nos mandan correos electrónicos de una empresa de paquetería, ¿no? Pues Mm, hombre, si no estás esperando ningún paquete, pues igual sí que te pones en alerta. Pero a lo mejor claro. coincide que estás esperando un paquete de algo, de una compra, de lo que sea. ¿No? Y más hoy en Y día entonces, que estamos todo el día esperando paquetes. Siempre hay un paquete pendiente por llegar. efectivamente, Siempre hay o uno. sea, vamos a ver, los malos son tontos, son malos, pero tontos no. O sea, Hombre, y claro, si todas las semanas hay intentos de phishing, de smishing, es porque al final consiguen lo que quieren. claro. Entonces, en definitiva, es ponerse siempre en cierta alerta. Igual que vamos por la calle y sabemos que hay semáforos y que hay que pararse cuando está en rojo, bueno, pues aprender un poco que en el ámbito internauta, pues también ocurren estas cosas. Que hay también aprender a que hay una serie de semáforos rojos que además tenemos que detectar y conocer para que no nos lleven por delante. O sea que Efectivamente. es lo que hay, es lo que hay. Que vienen con unos cuantos, hablando de ciberdelincuencias, veo que has puesto unos cuantos, ¿no? Viene Es que cargadito. esta semana ha sido, eh, yo siempre os digo que vale la pena tener pues una serie de páginas, siempre un poco de base para pegarle vistazos. Y la página de INCIBE y el portal de la OSI, de la Oficina de Seguridad del Internauta, de verdad, esta semana ha sido tremendo porque han tenido avisos casi todos los días. Y sabéis que, en definitiva, son los que detectan, junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los que detectan más fácilmente, porque, hombre, la gente al final denuncia estas cosas porque en algunos casos, pues les hacen algunos agujeritos, como digo yo siempre, bastante importantes. Claro, Entonces, eh, esta semana ha sido de verdad enriquecedora, para algunos, en serio, claro. enriquecedora. Además, lo vamos a ver ahora, son de diferentes suplantaciones de diferentes entidades, muy variadito todo, o sea que, en fin, han tirado la casa por la ventana, los Bueno, malos, este principio de año, ¿eh?
es la fiesta antes de la fiesta de la democracia, que ahora viene. Ya te digo. Que este año tendremos dos fiestas de la democracia, versión Ay, primavera y versión otoño. sí, para a ver si además vemos las diferencias. La verdad que se pondrá interesante el desmontando bulos en esto de tiempo, porque tendremos muchas cosas que verificar. Y yo Sí, creo que además vale la pena, ¿eh? Vale sí, la sí. pena porque la mensajería política está en un plan que, en fin, Está la cosa muy veremos a ver, complicada. no sé. Y más en esta, para mí, hacer un error que van a hacer muchos, hacer una lectura nacional con las primeras elecciones que van a venir, Claro, para mí va a ser un claro, error enorme porque realmente no tiene por qué predecir lo que va a pasar en octubre. claro. Y puede cambiar mucho Para la cosa. nada, porque en definitiva, yo sigo pensando, en fin, que la ciudadanía, eh, no sé, seguimos teniendo criterio. Nos costará más o menos tenerlo porque a veces el ruido mediático es incesante, pero al final el criterio, o sea, a pesar de que pasemos mucho y que muchos politólogos hacen muchos estudios sobre cómo funciona nuestra democracia, nosotros como los ciudadanos y las ciudadanas, cómo nos comportamos con esa estructura democrática, yo sigo pensando que al final la gran mayoría se lo toma en serio, porque en definitiva depende nuestro día a día también de que las administraciones funcionen, de lo que queremos, o sea, la gente tampoco es tan manipulable. Es cierto que hay, pues a veces inputs, ¿no? Que nos dan a entender a veces, pero yo creo que es más un hartazgo de lo que provoca la propia mensajería política que en verdad una falta de compromiso, con lo Sí, público, con lo de todos, ¿no? sí, Y como tú bien dices, pues aunque uno piense bueno, que casi es una macroencuesta lo que se puede sacar de unas elecciones, por ejemplo, municipales o autonómicas, que eso signifique una continuidad en el resto de llamadas electorales, ¿no? claro. Es que ni Lo siquiera hemos dicho muchas veces, yo creo que todos lo entendemos, sí, ni siquiera las autonómicas se sí, pueden leer a nivel nacional porque no votan todas las autonomías. Si votasen todas las autonomías, todavía ahí claro. podrías acercarte un poco más. Pero al no votar todas las autonomías, pues, si no me equivoco, Andalucía, Madrid y Cataluña como mínimo estas, y creo que Galicia y País Vasco tampoco votan, al no votar todas estas es que realmente Uh-huh. las autonómicas no pueden representar eh, todo el país tampoco, Claro, porque ¿sabes lo que pasa? Todo eso viene porque al final, al final, desgraciadamente, cuando hablamos que una de las funciones de los medios de comunicación, y es cierto, es lógico, una de sus funciones está en el ámbito constitucional recogido, que es la creación y la generación de opinión pública. Al final, más que contarnos lo que está pasando y luego reflexionar sobre lo que está pasando, si nos fijamos un poco, al final nos cuentan no lo que está pasando, sobre lo que está pasando, sino sobre lo que le está pasando a los políticos, y esto es marketing político. Y al final, el que te digan, no, si un partido político gana en Cataluña, en Andalucía, bueno, o sea, va de sobrado para las generales. Pues a lo mejor no, no, porque entre otras porque cosas, por hemos tenido, ejemplo, el PP, por ejemplo, a día de hoy tiene imposible, prácticamente imposible ganar en Cataluña, por poner un ejemplo, o al menos en claro, las últimas elecciones, o en el País Vasco. En cambio, los tiene bastante que en cambio ha entre tenido mayorías absolutas. Ojo, y efectivamente en cambio ha tenido Galicia mayorías absolutas. o Madrid, que ahí pues lo tiene muy fácil, entre comillas, al menos sacar mayorías. Por lo Claro, tanto, no sirve para valorar eso, al menos en mi opinión. Pero bueno, cada uno siempre intenta barrer para su terreno. Y todo el mundo claro, ganará hombre, y todo el vamos a mundo ver, será una fiesta. Menos claro, Ciudadanos, tú, que a no ser que dé la campanada, claro, igual no es tanta fiesta.
Pero bueno, Tú eso ya lo piensas que al veremos. final, en definitiva, es como todo, ¿no? Los políticos al final, digamos que el momento de una campaña electoral y unas elecciones, en verdad es un momento, en fin, más tenso. En definitiva es cuando se ponen, ahí sí que se ponen, ya no por encuestas, sino en verdad si los van a aprobar o no, todo lo que han estado haciendo, tanto desde el gobierno como desde los partidos de la oposición, ¿no? Claro. Como alternativa a ese Pero es poder que se pa- tiene. es que parece que se olvidan de que ahora, por ejemplo, bueno, ahora, dentro de 2 meses, 3 meses, vamos a votar no a Pedro Sánchez, no a Abascal, no a, bueno, a los cabezas de, bueno, a Feijóo y tal, no los vamos a votar y a valorar lo que han hecho ellos. Vamos a votar y valorar lo que han hecho el alcalde de nuestra población. Si opinamos que lo ha hecho bien Exacto, o mal. Por lo tanto, exacto. no hay que votar porque Pedro es guapo o porque no, hay que valorar a ver cómo lo ha hecho nuestro alcalde Tienes que y las votar alternativas. efectivamente, tienes que votar sobre las aceras que pisas todos los días. Por eso a mí Efectivamente. es una de las elecciones, las municipales, que me parecen geniales, porque yo creo que ahí sí que, por eso te decía al principio que yo considero que la gente es mucho más comprometida de lo que nos quieren dar a entender y lo que nos dicen que si pasamos, no, bueno, pasamos de ciertas cosas y de ciertos planteamientos y que en eso a veces la culpa la tenemos los propios medios de comunicación porque seguimos poniendo el foco demasiado en lo que dicen, en lo que cuentan los políticos y en cambio pues no lo ponemos tanto en lo que nos cuenta la gente que tenemos a nuestro alrededor y que en verdad son los importantes, ¿no? Y una Pero última bueno, eso es reflexión, así, al final hacer titulares es eso, ¿no? y una última reflexión antes de empezar con la ciberdelincuencia, que Mm. la mayoría de políticos a nivel municipal, sobre todo no de las grandes ciudades, suele ser gente bastante honesta. Siempre hay alguna oveja negra, pero suele ser gente más normalita que los políticos que solemos conocer por la tele, por decirlo así. Totalmente, Y más totalmente. cercanos, Por eso suelen, hay normalmente. claro, por eso hay alcaldes que llevan tropecientos años como alcaldes, siguen teniendo los mismos apoyos, no hace falta que vayan con siglas, que ya son ellos suficientemente autónomos como representantes públicos. Incluso ya te Y comenté bueno, yo el por eso caso a mí... de que conozco a algún alcalde que ha pasado por varias siglas Mm, y sigue gobernando. claro, O sea, claro, primero era de un claro. partido, después era de otro partido totalmente diferente y después fue independiente. ¿Por qué? Pues bueno, la gente Claro ve que lo que sí. hace y gusta. Y lo votan por él, no por las siglas. Exacto. Es que en definitiva es la esencia más importante, de la representatividad. Hombre, la Está esencia más bien, importante, ¿sabes lo es que un... sería, Sara? Que la oposición, cuando el alcalde propone algo decente y bueno, votase a favor y no en contra solo por el alcalde o el Claro, político que esté en el gobierno. Y no votar en claro, contra simplemente porque efectivamente. está en el de esto. Eso sería, así funcionaría España, funcionaría de perlas, pero creo que lo tenemos muy Y difícil. ojo, Sigamos soñando. y lo vamos a... y ojo, si nos vamos, por ejemplo, a la página, porque, claro, siempre decimos, los políticos no trabajan, no hacen nada, son, bueno, todas estas cosas, ¿no? Si nos vamos a la página por ejemplo, del Congreso de los Diputados o del Senado, que tiene sus páginas web, y nos vamos a toda la documentación, los proyectos, todas las normativas nuevas, hay un montón de trabajo detrás de esos políticos. Claro. Hombre, habrán algunos que pasarán mucho, como tú bien dices, Lorenzo, como en todos los sitios y en todas las profesiones, pero hay muchísimo trabajo El trabajo y del se, político es un y, trabajo y se llega a consensos mucho más fácilmente de lo que en verdad de lo nos que parece. cuentan. Claro, Sí, nos sí, vamos sí. a los grandes temas, El pero tra- luego hay muchísimas normativas que están apoyadas por la mayoría y no solamente de un bando o de otro, no, no. Los bandos al final llegan a veces a acuerdos en cosas interesantes que tienen sí. que ver también con nuestra vida cotidiana. Mm. Lo que pasa es que, claro, el foco se pone
en otra historia. Se pone siempre en el ataque, en el bando de uno de otro, en lo mal que se llevan, en definitiva, para crear sensaciones que es, gracias a todo eso, pues tenemos los bulos muchas veces que tenemos. ¿Por qué? Porque al final, más que ir con la racionalidad, vamos con la sensibilidad. Y sabemos que si atacamos a unos o atacamos a otros de otro partido, sabemos que hay parte de la población que estará más de acuerdo o menos de acuerdo. ¿Por qué funcionan las redes sociales? Porque al final el foco, las redes sociales, lo ponen en el sentimiento, en lo Y que en el me extremo. gusta, en lo que, claro, y entonces, evidentemente ahí no vamos a conseguir ningún consenso. Pero claro, eso también forma parte de las obligaciones de la clase política, que más que poner tanto el foco, sus representantes, en los no acuerdos, también es importante de vez en cuando poner el foco en lo que sí que se está de acuerdo y en lo que sí que se puede negociar. Sí. Y eso, como tú bien dices, Lorenzo, pues ahí vamos a tener que sentarnos un rato para, para que pueda llegar, vaya, porque a Bueno, estas yo no, alturas desde luego que no. no sé si hoy traes ese tema, si no, no sé si caerá la semana que viene o a ver cómo va el tema del policía infiltrado en la CUP que tuvo relaciones con cinco personas de la CUP y bueno, lo quieren denunciar, bueno, qué follón. Ya iremos investigando, porque es una Sí. cosa que ha salido no sé si hoy o Lo, ayer y está todo el mundo ahí que bueno, salió ayer mismo, no lo traemos para esta semana, pero, pero bueno, de todas formas, para ir abriendo boca, que sepáis que este tipo de técnicas es lo más se han habitual producido, del se mundo. producen y se producirán. O No, sea, pero siempre, ¿eh? De si hay toda la vida. Siempre. hay miles de películas de agentes secretos ligando, o sea, pero bueno, O vamos a sea, la que, ciber, claro, vamos a la vamos, ciberdelincuencia, vamos, vamos, que si no, que nos ponemos a hablar tú y yo, no empezamos ahí, venga. llegamos. Es que hacía mucho tiempo que no podíamos estar. Sí, Ya hay sabes que lo que ponerse al hay. día. Pero sí, vamos allá. Vamos con uno de los primeros avisos, en este caso del INCIBE, que es una campaña de phishing que está suplantando a la Dirección General de Tráfico, en la que se comunica que tienes una multa no pagada. Malas noticias. Claro, para resolver la infracción es necesario descargar un documento que va en el mismo mensaje, completarlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si ejecutas esa descarga de ese documento, lo que hace es descargarte un archivo malware y que infecta el dispositivo desde el que hayas hecho la descarga. Supuestamente este correo proviene de esta administración, de la Dirección General de Tráfico. La dirección es multas@cobra01.accesscam.org, pero claro, volvemos a lo que muchas veces hablamos. Pues resulta que esa dirección no tiene ninguna relación con el dominio oficial de la DGT. Además, Si se mandatarios, descomprime el archivo, ¿desde cuándo usamos en España claro. mandatarios y tránsito? Ya solo con ¿Eso estas dos cuántas veces palabras. lo hemos comentado? Para poder detectar, hay una forma hay faltas de ortografía, hay palabrejas que no son de nuestro ámbito normalizado, y esas cosas nos deben dar ya un pie para pensar que esas cosas, pues igual como que no vienen, ¿no? Este Sí. malware que al final te descargas es un tipo de troyano, ya hemos hablado alguna vez de este tipo de troyanos, y se caracteriza, perdón, por extraer la información bancaria. Entonces, pues claro, es muy peligroso, muy peligrosito. Al descomprimir ese archivo, como os decía, no es un formato de texto, no nos sale ninguna factura, ningún documento PDF, y en cambio es un ejecutable de Windows y por tanto pues la infección la tenemos ahí a lo grande. Así que ojo con este tipo de mensajitos, y como bien ha comentado en diferentes, hasta en sus propias redes sociales, la propia DGT, que ha ofrecido un teléfono de atención al ciudadano, el 060,
más que nada para reportar este tipo de fraudes o por lo menos, ojalá que no te lo llegues a descargar, pero si te lo descargas, o sea, si no te lo descargas, por lo menos comunicarlo para saber por dónde están funcionando los malos. O sea que, ojo con esto. Y nos vamos a otro. Perdón. Es una campaña que suplanta a una entidad bancaria, en este caso a banca. Pues aquí cada semana ya sabéis que caen algunos. Y en este la víctima recibe también, pero un SMS indicando que se ha realizado un cargo en su cuenta, un acceso no autorizado o una actividad sospechosa, adjuntando un enlace que es fraudulento porque te redirige a una página web maliciosa que en este caso pues suplanta a esta entidad bancaria. Se informa de este tipo de cosas y al final lo que también, efectivamente, lo que te descargas es, pues bueno, te descargas, les das los datos de tu ámbito bancario y así ellos pueden acceder a la cuenta. Es tan fácil como eso. O sea, al final tú quieres verificar o no autorizar algo que dicen que se ha cargado en tu cuenta. Y además, ahora están haciendo algo muy interesante porque como tú das tus datos, los datos de tus claves, tu número de teléfono, entonces acordaros que ya también hablamos de esto, al tener tu teléfono, son capaces de llamarte de forma telefónica a la víctima y seguir solicitándote más información y poder acceder al final por los datos que tú mismo le estás dando a esa cuenta online en la que quieren entrar. Así que, ojo, porque se la saben todas. Y nos Vale. vamos a otra. Esta es un poco no sé ya ni cómo decirlo, pero más bestial, ¿no? Es una campaña de extorsión en la cual los ciberdelincuentes suplantan, en este caso, la identidad de las fuerzas y grupos de seguridad del Estado, acusan a las víctimas a través de un correo indicando que han visitado sitios web de pornografía infantil y que han cometido otra serie de delitos relacionados con esto. Y además adjuntan un documento y que indican que en el plazo de 24 a 72 horas te exigen que le des una serie de datos para poder, en fin, poder presentar algún tipo de documentación sobre la acusación. Y si no lo hacen, pues procederán a ejercer cargos penales contra ti, vaya. La verdad que si lo veis en las imágenes da un poquito de cosa, o sea, recibir una cosa así, pero si nos fijamos en lo que es el expediente de notificación, pues hay cosas muy raras, ¿no? Carta de convocatoria, que te pongan en orden de arresto, hay faltas de ortografía, pero al final, como podéis ver, al final hay gente que al final accede ante una situación donde los estafadores pues juegan con el miedo de que de repente te veas implicado en una situación así y bueno, y al final no es por nada. Lo triste de todo esto es que en el momento en que tú te pones en contacto y tú haces lo que te quieren que hagas, pues al final lo que te piden al final es una compensación económica para seguir con los futuros fraudes, con lo cual la verdad que es un poquito cachambrosillo, ¿eh? O sea que, ojo, porque además, desgraciadamente, en este caso, el propio Twitter de la Guardia Civil hizo diferentes comunicaciones porque desgraciadamente pues había gente que hasta iba a las comisarías que a lo mejor era lo mejor que se podía hacer, pero bueno, con el susto en el cuerpo decir, oye, que me ha llegado esto vuestro y, y de dónde viene todo esto, ¿no? Así que, ojo, que están muy creativos, muy creativos los malos. Madre mía. ¿Quieres beber un poquito de agua?
¿O seguimos? Estoy en ello. Vale. Es que he Bueno, pasado una estupenda gripe y bueno, bueno, es una genial. maravilla, ya sabéis. Genial. Bueno, había que pasarla, o sea, si no, o sea, si no, no es enero, ¿cómo no? No, Y aquí por no, aquí no. arriba, por el noroeste, ha dejado de llover, cosa que se agradece, pero ha empezado a bajar las temperaturas, que ha dado Bueno, no, gusto. Y si no, de paso tienes pues trabajo nocturno, pues ya, en fin, te puedes imaginar que es una monada todo. genial. Pero No, bueno, ahí estamos nosotros aguantando. la semana pasada tuvimos toda la semana nevadas a partir de 500 metros y abundante, pero bueno, Ay, Dios mío, eso es la historia. Y ahora, y esta semana hace más frío que la semana pasada, pero bueno, ahora ya no nieva, no hay agua. Vamos a seguir. algo es algo, ¿no? Algo es algo, Ay, algo es algo. bueno, os traigo también, como todas las semanas, también, pues una serie de vídeos, me parecen súper interesantes, son cortitos que tampoco, pero que nos dan algunas píldoras informativas sobre todo esto de la desinformación y en este caso nos hablan de las teorías de la conspiración que además resultan súper atractivas y por eso se viralizan con tanta facilidad. Y nos lo explica en este caso Begoña Díaz, que es doctora en ciencia cognitiva y lenguaje en la Universidad de Barcelona. Y la verdad que nos da una serie de datos muy interesantes que, la verdad, no es por nada, pero nos pueden ayudar a entender mucho más por qué se viraliza tan fácilmente y qué fácil es confundir las cosas y lo que pasa que, claro, al final todo esto es muy nocivo para precisamente lo que hablábamos al principio del programa, para crear opinión, para esa opinión además responsable e individual de cada uno de nosotros. Pues Begoña Díaz nos lo explica muy bien. Vamos a verlo, Lorenzo. Pues vamos a ello, que lo tenemos aquí. Ahí, el uno. Primero, con respeto. Nadie quiere estar equivocado, ¿no? Estas personas que tienen quizás estas creencias un poco conspiranoides, realmente no quieren hacer un daño. Simplemente, ¿no?, se han creído ciertas teorías. Entonces siempre nos tenemos que acercar a los demás desde el respeto, sin decirles, estás equivocado, ¿no? Y nuestra única arma es ofrecerles la información real, pero aportando también la fuente. No podemos decir, yo creo, yo he oído, ¿no? Tenemos que decir, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud, ese organismo, ¿no?, que vela por los intereses de toda la población mundial, ha dicho, ha recomendado tal cosa, ¿no? Haciendo siempre pues ese buen uso de la información que tenemos y de dónde la hemos sacado, porque si no acabamos entablando una discusión de yo creo, tú crees, y ahí no podemos, ¿no?, ganar en esa batalla. Siempre tenemos que informarnos bien, guardar bien esa información en nuestra memoria y aportarla en este tipo de debates. No podemos hablar de personas mentirosas, yo creo, sino momentos en los que alguien, por algún interés, lanza una mentira, ¿no? Pero ese interés que tenga la persona puede ser tan sencillo como querer llamar la atención a veces, ¿no? Otras veces detrás pues, hay intereses económicos, políticos. Es difícil encontrar una única explicación, pero siempre detrás de una mentira se busca un beneficio. Nuestra misión es ver un poquito más allá de la mentira y saber qué está consiguiendo esa persona teniendo nuestra atención y nuestro seguimiento. Normalmente, pues estas teorías, ¿no?, hacen un arraigo en nuestros miedos, en el no saber qué va a pasarnos, en no saber si vamos casi a sobrevivir. En este sentido, estamos en un momento de estrés en el que quizás no pensamos con total claridad porque estamos más en un estado en el que tenemos que luchar contra algo, ¿no?, en vez de estar en un estado más racional. Estas teorías de la conspiración pues, suelen salir, ¿no?, en esos momentos en el que hay un estrés un poco generalizado. Pero
también tiene sentido, ¿no?, que triunfen estas teorías de la conspiración, porque el ser humano al final lo que quiere es saber y conocer, ¿no? Somos una gran sociedad gracias a que sabemos muchas cosas. Y cuando no sabemos, ¿no?, siempre vamos a ir a buscar esa información, necesitamos conocer. Y en ese momento es donde, en la falta de explicaciones o de encontrar un sentido a lo que pasa, es cuando aparecen estas teorías y tienen un gran calado en la sociedad. Pues ahí teníamos esa información muy interesante como siempre. Pues sí, es verdad que vale la pena, porque en definitiva saber lo que nos jugamos con la información, pseudoinformación y la desinformación, pues hombre, también tiene que ver también luego con nuestras relaciones sociales, porque en definitiva luego todos hablamos con nuestros amigos, con nuestra familia y vale la pena, pues hombre, tener una serie de rigores para que, bueno, para que por lo menos en tal caso, cuando discutamos sea una discusión que sea buena, que sea positiva y no caer pues en lo facilón que a veces nos ofrecen en redes sociales, ¿no? Y mucho más con las bueno, hablaremos después con algunos de los bulos y medias informaciones que normalmente pues podemos detectar todas las semanas que pues hombre, al final crean un estado anímico un poco extraño, ¿no? Así que veremos la semana que viene qué nos cuentan también. Y Vamos a nos los vamos datos. a la transparencia. Sí, a los datos, vale, nos vamos Eh, a Europa Press Datos. no, espera, Sí, faltaba uno sí, entonces. Espera, ¿no? faltaba la transparencia ¿no? Sí, sí, Vale, vale. sí, con Voy los a adelantar. compañeros de Cibio, en esos resúmenes que nos hacen tan interesantes del BOE, del Boletín Oficial del Estado y de otros boletines autonómicos, pero en esta ocasión os he traído uno para que veáis que, bueno, el BOE que parece pues algo que a lo mejor casi nadie lo ve. Acordaros que todos los días sale el BOE y que lo podemos ver gratuitamente, lo que se sale aprobado, las resoluciones, nombramientos, bueno, pues lo podemos ver en el BOE todos los días, desde nuestro ordenador, desde nuestra tablet, desde nuestro móvil. Y a veces te encuentras cosas como la que nos trae Cibio, que es una resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y que hace pública una sanción, en este caso un periodista, que es adjunto a la dirección del Confidencial, que posiblemente sabéis que es un digital. Y es una sanción de 15.000 euros a este periodista, Agustín Marco Ortuño, porque es público, por la compra de acciones de OHL y precisamente por tener información privilegiada. La infracción se consideró muy grave por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y son unos hechos que ocurrieron en marzo de 2019. Mírate lo bien que le había venido a él antes del inicio de la pandemia, ¿no? La sanción es firme en vía administrativa y bueno, y tendrá que, bueno, puede recurrirla ante la Audiencia Nacional, pero en su caso sabe que la sanción son 15.000 euros por esa compra de acciones por información privilegiada. No es la primera vez que este periodista ha saltado a la actualidad del BOE, ni por este tipo de acciones. También en abril de 2022 fue llamado a testificar por publicar un artículo que aseguraba que ACS preparaba una demanda millonaria contra Iberdrola por el caso Villarejo, y el juzgado condenó a la compañía de Florentino Pérez en aquellas al considerar que usó esas informaciones para atacar a la energética. Así que son malas prácticas que en este caso en el ámbito periodístico pues se deberían tener muy en cuenta. Así que, bueno, todos podemos meter la pata, algunos lo meten bastante fácil, siempre con temas del dinero. Yo, la verdad que al final siempre es lo mismo. Así que, bueno, pues en el BOE a veces os podéis encontrar cosas como esta, que también se sanciona, también se persiguen a quienes no lo hacen bien, sea periodista, sea empresario, sea lo que sea. Así Pues que, en vaya. fin.
Vamos al siguiente, ahora Hay sí. que ser honestos. Siempre que se Sí, pueda. nos vamos con los datos de Europa Press, que por cierto, hoy sabéis que han salido datos nuevamente del ámbito laboral y los descargaremos para la semana que viene, algunos de ellos muy interesantes, que han puesto hoy las botas, gracias al Ministerio de Trabajo. Pero yo, por el contrario, os traigo algunos datos que tienen que ver con el déficit. Sabéis que el tema económico está ahí, tenemos medio punto más si nos queremos comprar una casa para nuestra hipoteca, que lo ha subido el Banco Central Europeo, también ya ayer lo subió la Federación de Estados Unidos, esta mañana también Inglaterra, o sea que estamos en alza, ¿no? Y sabéis que los datos a nivel económico pues están todos los días ahí. Y uno de los datos más interesantes son estos ratios de déficit que son desde el trimestre de 2021 y la verdad que son ya lo que ellos hablan en economía y en estadística son ya datos ya definitivos y bueno, pues estamos ahí. Ya veis que Malta está en un menos 8,1, España en un menos 7,3, Rumanía en un menos 7,1 y los únicos países que presentan superávit, que ya es difícil, es Dinamarca en un 2,7 y desgraciadamente parece que en lo que va evolucionando pues tampoco le va a ir muy bien. También tenemos niveles de deuda pública en los países de la Unión Europea y bueno, también tenemos ahí datos. Grecia está en un 200,7%, Italia en un 155,3%, Portugal en un 130,5%, España en un 121,8% y las menores ratios de deuda las encontramos en Estonia con un 19,6%, Bulgaria con un 24,2% y Luxemburgo en un 25,3%. O sea que las diferencias son amplias, pero también lo importante es que, bueno, hemos estado pasando una pandemia y al final todos los países, evidentemente, pues denotan un problema, ¿no? Y ya por último, también hay unos datos en esta semana muy interesantes, que es la inflación interanual de la zona euro. Sabéis que hemos tenido muy buenos datos para España y nos dan datos desde noviembre del año pasado, porque todavía no está contabilizado diciembre como tal, sí que los tenemos en España, pero para hacer la comparativa con toda la zona euro, pues posiblemente en la próxima semana los tendremos. Y bueno, pues hay que decir pues eso, que nosotros España estamos un poquito por debajo de la media y noviembre pues para la zona euro la inflación se quedó en un 10%, que es bastante, ¿no? Y luego hay otro dato también interesante que es muy relacionado con lo que ha salido hoy, pero es el número total de parados en España en el trimestre cuarto de 2022 se contabilizó como 3.023.898, es un 1,47% respecto al trimestre anterior, ha subido, son 0,21 puntos porcentuales en relación a hace 3 meses, pero acordaros que esto es la EPA, es la encuesta de población activa que sabéis que elabora el Instituto Nacional de Estadística, que es diferente a los datos que hoy se han dado, por ejemplo, y que se han hecho públicos en los medios de comunicación. Así que bueno, ahí andamos. Sigue subiendo poquito, pero sigue subiendo la tasa de paro y hay que esperar los próximos meses a ver la evolución, aunque evidentemente, como dicen los expertos, pues de alguna manera sí que hay un pequeño estancamiento en lo que es la evolución del ámbito laboral, porque también hay un pequeño estancamiento a nivel económico. Y con la subida de intereses, pues sabéis que eso también se va a producir, porque en definitiva lo que se quiere es enfriar la economía para que esa inflación no nos coma a todos, que veremos a ver si lo consiguen o la solución, aunque en verdad posiblemente será la única manera de poder solucionar un poco y estabilizar un poco los niveles de inflación, ya no solamente en Europa, sino en el mundo, ¿no?
está la cosa, aparte de las elecciones, tenemos un añito por delante bastante interesante, Lorenzo. Y igual pueden probar echándole un poquito de agua fresquita de esta del grifo, que últimamente sale muy fría. Por ejemplo, que Por además ahora ejemplo. sale frío, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Vamos a Es seguir. así. Y pues sí, nos vamos ya con lo que son la desinformación, los bulos, los diferentes bulos que se han producido durante esta última semana. Empezamos con Maldito Bulo, que nos trae diferentes propuestas. Y os he traído en concreto uno que es un contenido en inglés que ha circulado por Twitter y por Telegram y también por algunos blogs que a partir de ellos pues se ha traducido al español, donde se dice que el gobierno alemán ha admitido que un alarmante número de personas vacunadas contra la COVID-19 están desarrollando síntomas similares al SIDA. Era ya lo que nos faltaba. Combinación COVID-19, SIDA y vacunas. El trío perfecto. Para eso, para sostener esta afirmación, entre comillas, el artículo recoge un informe epidemiológico de un instituto de salud alemán de principios de 2022, de hace un año, en el que, según ellos, se indica que los vacunados presentaban más infecciones de la variante Omicron que los no vacunados. De esto, el contenido interpreta que los vacunados están desarrollando síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, lo que llamamos SIDA, y la etapa más avanzada de la infección del virus del VIH. Aunque, ¿qué ocurre? Pues que eso no es lo que dice el informe. Maldita.es ya alguna vez pues ha desmentido que las vacunas contra la COVID-19 no inducen ni provocan que las personas desarrollen SIDA, porque es algo que poco a poco se ha ido viralizando, que empezó con un pequeño bulo, pero que al final se va desarrollando a partir de manipulaciones que se hacen de ciertos informes sanitarios para al final terminar haciendo una vinculación con el SIDA. Así que, lo dicho, si os llega, si lo habéis leído, aunque os pone un enlace a un resumen de un posible informe de un instituto de salud alemán, que sepáis que no hay ninguna constancia, ningún informe, ninguna averiguación de que haya una relación directa entre el VIH y las vacunas de la COVID-19. Hay que decir que el VIH es un retrovirus y precisamente con la vacuna no tiene nada que ver con el coronavirus que desgraciadamente pues ya forma parte de nuestras vidas, ¿no? Así que lo dicho, es un bulo y de paso una manipulación de un informe epidemiológico de un instituto de salud alemán, pero que en ningún caso hace referencia a esta vinculación. Que lo Pues que vamos hay. al siguiente. Ahí lo tenemos. Nos vamos a los que a mí me duelen muchísimo, porque al final es aprovecharse de la buena voluntad y de, pues hombre, jugar con algo tan importante como es la salud de los niños. Es un vídeo de una niña pequeñita bailando que se difunde con un mensaje que asegura que al compartirlo con nuestros contactos, pues estaríamos recaudando dinero para que la operen de cáncer. ¿Qué es lo que ocurre? Que la ubican además en España, es una nena española, una situación sanitaria grave en nuestro país. ¿Y qué pasa? Pues que ni es de este momento, ni la niña es española, aunque daría lo mismo. Fue grabado en Brasil en el año 2017 y no tiene nada que ver con esa campaña para recoger dinero para que esta niña pues le puedan operar para su cáncer. La Oja, niña, además, ojalá fuera así dime, de Lorenzo, fácil. Aunque desde también hay que luego. pensar un poco una cosa, y es que si una empresa quiere donar dinero, no hace falta que compre ni haga que lo done y punto. Claro, claro. Os he traído este bulo
porque además, desgraciadamente, no es la primera vez. Se juega muchísimo con la sensibilidad especialmente además si son niños pequeños, pues todavía pues nos ablanda muchísimo el corazón y la verdad que al final posiblemente uno entra en estas cosas, viraliza este tipo de bulos, además por una buena causa, pero desgraciadamente no es la mejor manera de colaborar y ser solidarios. Como os decía, no tiene nada que ver con una situación actual. La niña, en verdad, la que sale en el vídeo, no tiene nada, sí que padece una enfermedad, es una histiocitosis de células de Langerhans, pero que es una enfermedad que estaba tratando en este caso en el hospital en Sao Paulo, en Brasil. Y no tiene nada que ver con esta solicitud de dinero, ¿no? Y de colaboración. Hay que tener siempre en cuenta para este tipo de cosas, como bien comenta Maldito Bulo en sus páginas, en su imagen. ¿Por qué? Porque también, a ver si lo aprendemos, porque de este tipo de bulos por WhatsApp hay muchísimos y que es imposible de esta manera de compártelo y 1 euro irá, pues acordaros WhatsApp, utiliza el cifrado de extremo a extremo, es decir, solo tú y la persona con quien comunicas pueden leer o escuchar lo que se envía y por tanto nadie más, ni WhatsApp puede hacerlo y por tanto es imposible que compartiendo un contenido se consiga dinero para una causa, ¿no? Así que ojalá entre todos, no sé, podamos ser un poquito listos, ¿no? Y no colaborar con este tipo de cosas que verdaderamente lo único que hacen es ensuciar las causas solidarias de verdad y que no tienen nada que ver con, con el buen hacer, ¿no? De las personas. Eso ya sabéis que se mueve mucho por WhatsApp, entre grupos, te comparten este tipo de cosas y no hacemos absolutamente nada. O sea que a ver si, en fin, aunque en eso también yo creo que podemos estar sentados, que seguiremos con las mismas historias. Pero a mí me duele mucho porque se juega con, con, con el buen corazón y con las causas que sí que las hay, desgraciadamente, pero que hay otra manera más segura y más efectiva para poder colaborar solidariamente con ciertas causas, ¿no? Claro. Vamos al siguiente. Pues sí, nos vamos hasta, cómo no, nos vamos hasta Ucrania, nos vamos hasta Kiev. Están circulando una serie de fotos donde nos cuentan que supuestamente es el subjefe de la policía de la región ucraniana. Se ve a un hombre que aparece sin camiseta, apuntando con un arma, y se puede ver además que lleva unos tatuajes con simbología nazi y en otra pues va vestido con lo que parece un uniforme policial. Bueno, pues ha sido el gran bulo dentro de los bulos que desgraciadamente todos los días tenemos en el conflicto y en la guerra en Ucrania con Rusia o Rusia con Ucrania. Y en este caso, además lo identifican como Artem Bonov, pero ¿qué pasa? Pues que no hay ninguna prueba que sea el subjefe de la policía de Kiev. No hay rastro de él en la web del cuerpo policial de esta zona y además lo más importante, el uniforme que dicen que es de un uniforme policial, pues no es el uniforme policial de la policía ucraniana. Además, los contenidos relacionan a Bonov, que desde el 2014 pues, ya estaba vinculada a la policía. Evidentemente lo que quieren dar a entender es que es la imagen con esa simbología nazi, de lo que significa todo eso, pero al final lo dicho, Artem Bonov es un ucraniano, cierto, pues sí que es verdad que el Ministerio de Interior de Ucrania ha podido confirmar también que no forma parte de la policía, pero que en ningún caso
está vinculado con las fuerzas de seguridad, ¿no? Eh, en definitiva, lo que intentan, como muchas veces, ya sabéis, es de alguna manera, bueno, pues dentro de este tremendo conflicto que tenemos ahí y que va a hacer un año que empezó, gracias al señor Putin, pues, pues es vincular a Ucrania con esa difusión de una terminología nazi, ¿no? Y por tanto justificar lo que siempre ha dicho Putin, que es, digamos, salvar a Ucrania del nazismo. Y claro, pues con este tipo de bulos intentan en redes sociales, al final, en definitiva, siguen siendo muy virales porque al final hay gente que consume este tipo de desinformación. Entonces, bueno, pues que sepáis que este señor, aparte de que la verdad que es un poco, la verdad a mí personalmente me parece un poco feo, ¿no? Pues que sepáis que este señor, que sí, posiblemente será ucraniano, posiblemente tendrá ideología nazi, pero que no tiene nada que ver con la policía ucraniana y por tanto pues no se le puede de alguna manera vincular a la policía ucraniana con el nazismo, que es en definitiva lo que intenta este bulo, ¿no? Pues bueno, vamos al siguiente. Vacunas, que hacía tiempo que no hablábamos. Bueno, hace 10 minutos. Y ojo, os invito a, sabéis que desde que empezó la guerra en Ucrania, sabéis que maldita.es tiene un mapa donde actualizan el número de bulos que se van desarrollando en las redes sociales en diferentes puntos del mundo. Y la verdad hay que reconocer que no va a menos, va a más. Si os apetece, la verdad que vale la pena ir al mapita y luego nos llevamos bastantes sorpresas, porque España tiene un buen récord también, hay que decirlo. En fin. Y nos vamos con F Verifica, que ha recibido también y nos comenta un artículo donde se hace eco de las declaraciones de un médico forense que asegura que los cuerpos de seguridad del Estado y los jueces no recibieron las vacunas anti-COVID para que no fallecieran en masa por los efectos de estos fármacos y así evitar que reinara la anarquía. Eso tal cual es lo que se difunde en el bulo. Este señor Yo, que se llama, yo me que se llama acuerdo de Manuel cuando Jesús Rodríguez, hubo pues las muertes en masa por culpa de la vacuna. Me acuerdo perfectamente, menos mal que nosotros nos imposible. salvamos. Bueno, pues hay que decir que además, la verdad que el bulo, como siempre, intenta evidentemente convencernos y darnos datos, ¿no? Nos dice que en unas 16.000 autopsias realizadas en concreto en Asturias, tras iniciarse la campaña de vacunación, se han encontrado coágulos de hasta 1 metro. Ojo, coágulos de hasta 1 metro de diámetro en los cadáveres, presuntamente causados, ¿no? por la vacuna. A mí lo del el metro de diámetro, Lorenzo, ¿tú te imaginas un coágulo de 1 metro? Es que estaba Bueno, pensando, o eso sea, de es un muy metro de de... diámetro, es decir, de un lado a otro son 2 metros, es más alto que muchas personas. Y de diámetro, pues bueno, Ya te dejo. Es una buena pasada, diana. ¿eh? Bueno, pues, hombre, yo ya te digo que ya de entrada, a mí un coágulo así en mi cabeza, pues ya me ha desbordado. O sea, me quedo... Bueno, pues a pesar de que parece muy simpático todo esto, se ha hecho viral en Facebook, en Twitter, en TikTok y, cómo no, también en Telegram, para viralizando estas afirmaciones de este médico forense. Claro, F Verifica en concreto, pues hombre, se ha ido a los datos, ¿no? En concreto al Consejo General del Poder Judicial, a los sindicatos de la Policía y de la Guardia Civil, y evidentemente, pues hombre, ellos han desmentido con una prueba muy importante. Primero, es cierto que las primeras dosis las recibieron en las propias, en este caso en las comisarías y en los recintos propios de la Guardia Civil.
Pero luego la segunda la recibió como todo hijo de vecino, tanto policías como guardias civiles como jueces. Es decir, con citación a los vacunómetros. Acordaros cuando teníamos que ir que nos llegaba la indicación al móvil, ¿no? Con lo cual sería muy difícil que esas personas entonces no se hubieran vacunado, que justamente los tenían identificados para ponerle pues un placebo, ¿no? Con lo cual, Claro. lo dicho, no es verdad, o sea, han recibido sus vacunas y acordaros que desgraciadamente yo creo que fue además, no sé, yo creo que fue en la segunda, no sé si fue en la segunda dosis, acordaros que desgraciadamente un militar en Navarra falleció por un efecto adverso que tuvo con la vacuna, porque tenía un problema el sanitario y falleció, con lo cual, pues la verdad, sería a todos menos a este pobre militar que desgraciadamente falleció. Es que Así ahí se que, traspapeló lo un dicho, es papel muy y lo vacunaron con la dosis de verdad. claro, ya ves, está pobrecillo mío. Entonces, pues lo dicho, se ha hecho muy viral, pero yo lo dicho, yo fuera parte que diga de que, en fin, que a los jueces y a la policía y a los militares que no los vacunaron para que, en fin, no se murieran todos, porque además, si no, imagínate la que se podía haber montado. Bueno, el diámetro de 1 metro del coágulo, o sea, está por encima de mis posibilidades, en serio. Pero bueno, ahí Bueno, y estamos. recordemos que Se también ha hecho tenían que viral. estar muy pendientes de los políticos que se colaban, que Claro, a ver no hay que equivocarse, acordarse, efectivamente. que Y fue no la la han mejor palmado, campaña de como se dice vacunación. vulgarmente. Es que la mejor campaña de Ay, vacunación ay. fue eso. Así es, así es. En fin, ya sabéis que está la dosis de refuerzo que empezó ya casi hace un mes, para que se la puedan poner, no, ya en este momento ya los menores de 60 años, y que ya sabéis que, como siempre, es voluntaria, pero bueno, que puedes ir a tu centro de salud para ese refuerzo y vuelven, evidentemente, los temas en los bulos también mucho con la actividad, ¿no? Así que, en fin, hemos tenido pero seguro que la semana que viene tenemos que destacar alguno más. Ya te lo digo yo, Lorenzo. Bueno, pues espero que no Y sea nos tampoco vamos muy... a verificar Radio Televisión Española, que además, perdón, Bueno, pues... no vaya por Dios. sé... Vale. Hola. No sé qué le está pasando a Sara. Pero bueno, eso es lo que tiene directo. 10:03 de la noche en este Desmontando Bulos del jueves 2 de febrero. No sé qué está pasando con nuestra querida Sara. A ver si la recuperamos enseguida. Hola Sara. A ver. Bueno, estamos en ello. Eh, y nada, es lo que tiene el directo. Estamos aquí. Y bueno, que lo que Ya estábamos estoy. diciendo ¿Me ya está aquí. escucháis? Bien. Sí, perfectamente. Ay, disculpadme, es mi problema No te preocupes. de mi móvil. No te preocupes. Bueno, como os decía, nos vamos al tema genial de la semana. ¿Eh? Nos vamos a todos, yo creo que todos hemos sido conscientes de que teníamos un tema muy interesante. Nos faltaba, que conste que nos siguen faltando los extraterrestres, Lorenzo. Pero Todo llega. sabéis que el núcleo de la Tierra ha hecho cosas raras y por tanto pues un poco más, bueno, hay que decir que hasta los medios de comunicación, algunos han ayudado a que, bueno, que se amplifique muchísimo, desgraciadamente, un estudio que se ha hecho en la Universidad de Pekín, en el Instituto de Geofísica Teórica y Aplicada, sobre el núcleo interno de la Tierra, diciendo que se había detenido y que había comenzado a girar en sentido contrario.
todo muy bonito, todo precioso, ¿no? Claro, ¿qué ha ocurrido? Que a partir de ese estudio, que sí que habla de ciertos movimientos telúricos internos de la Tierra, en su núcleo, etcétera, pero pues se ha hecho una interpretación errónea de ese artículo científico y lo dicho, algunos medios de comunicación han ayudado a que un poco más pues pasáramos una mañana pensando que era ya lo que nos faltaba también, ¿eh? Lo interesante es que sí que es verdad, hay que decir que tanto los verificadores españoles como diferentes asociaciones científicas, pues hombre, la verdad que se pusieron una alerta para decir, a ver si explicamos bien las cosas, que esta variación de la rotación del núcleo interno de la Tierra no significa ninguna cosa del otro mundo, ni está empezando el fin del mundo, ¿no? Ni nos va a tragar el sol, ni nada por el estilo. Entonces, sí que es verdad que en redes sociales aquel día fue una maravilla, porque yo llegué a ver hasta, en fin, algunos hasta ponían fotos que eran en fin, que se podía ver el pobre núcleo que se estaba parando y teníamos lo peor de lo que nos podía pasar. Pero nada que ver con la realidad. Yo me imagino que todos nosotros ya somos conscientes de que esa pausa de la rotación no es nada del otro mundo, son milimilésimas de segundo y que además se producen. A mí una de las explicaciones que más me gustaron es que en primer lugar no se pausa, sino que es verdad que hay un pequeño retroceso en la rotación, pero que además esto se produce a veces cada 70 años, o sea que es algo que los investigadores reconocen, pero que no ha producido ninguna situación negativa, sino que bueno, pues son eventos que se van produciendo en el desarrollo de la velocidad de la Tierra y que para nuestra vida cotidiana pues no nos da ningún problema más allá. Así que tú lo viste, Bueno, ¿no? Me imagino. sí, sí, claro, faltaría más. Yo creo que quien no lo ha visto es que no tiene internet, No está en el mundo. efectivamente. Pues vamos al siguiente. La verdad que, pero bueno, a mí me hizo mucha gracia por eso, ¿eh? O sea, porque al final, bueno, un poco más, en fin, ese día fue muy divertido Twitter, muy divertido. Me faltaba la Pues pancarta de Lorenzo por si venían la los tengo ahí y extraterrestres, todavía ¿eh? tengo esperanza de poder usarla. Algún día, algún día. Bueno, y nos vamos también con otro verificador, en este caso de la mano de Neutral, ya que circulan por las redes sociales varias publicaciones que aseguran que una actualización de Facebook en 2023 va a permitir a los usuarios ver quién visita sus perfiles. Sin embargo, es falso y se ha hecho muy viral. Nuevamente, que Facebook, tú puedes ver el número de seguidores y el número de veces que te ven tus contenidos, pero que no podemos saber quiénes son esos perfiles y si nos han visto fulanito o menganita. Se ha hecho nuevamente viral en la propia, lo más interesante de todo es que, claro, se ha hecho nuevamente viral en el propio Facebook. Es decir, que al final se retroalimentan todos, ¿eh? Y no tiene nada que ver, ¿no? En este caso Meta ha tenido que hasta aclararlo en su página de Facebook, de que, lo dicho, sí que funciona ver el número de personas que visitan una página, además tiene que ser profesional, lo que sea, habla una página profesional, en modo profesional, y que es una de las funciones que tiene precisamente pues para monitorar pues la comunicación de marketing de esas marcas o de esas personas que tienen como página profesional su enlace en Facebook, ¿no? Pero, lo dicho, se puede ver una cifra de visitas, pero no te pueden indicar las personas individualmente que han visto tu perfil. Así que, a ver si, en fin, pero bueno, es una más que además normalmente yo creo que a todos nos ha llegado en alguna ocasión. En este caso es con Facebook, pero pasa también con Instagram,
y bueno, pues que sepamos que tanta información no podemos tener. Pues no. Pues vámonos ahora hasta el fact-checking para ver qué es lo que dicen nuestros amados políticos. Empezamos por este Pues señor sí, que es bla 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 bla. Juan Bravo del pues es PP. Juan Bravo, claro, sí, es el vicesecretario de Economía del Partido Popular, que precisamente en una entrevista en un medio de comunicación aquí en Galicia, pues dijo que es un poco raro que tengamos mucho más, o sea, muchos más trabajadores y sin embargo no tengamos más horas trabajadas que antes de la pandemia. Así dijo él, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que los datos de la encuesta de población activa, acordaros que hablábamos antes en los datos de Europa Press y que elabora el Instituto Nacional de Estadística, muestran que tanto el número de trabajadores como el de horas totales trabajadas ha aumentado desde el inicio, perdón, de la pandemia, ¿no? En concreto, en el tercer trimestre de 2022, que son los últimos datos disponibles como tal, que es cuando además realizó estas declaraciones el portavoz del Partido Popular, se trabajó un total de casi 5 millones de horas más que en el mismo periodo de 2019. Por su parte, también las horas trabajadas de media han disminuido, pero tanto el INE como los expertos explican a Neutral que el dato de las totales refleja mejor la situación, porque, por ejemplo, los contratos a tiempo parcial, los fijos discontinuos, que tanto hablan también nuestros políticos, y las horas complementarias, también afectan a esa cifra media. Neutral, de todas formas, en este caso, como siempre ya sabéis, que pregunta al gabinete de prensa del Partido Popular por las declaraciones que hizo Bravo, pero como ya es normal, pues no reciben los pobres nunca respuesta de la otra parte. A diferencia de lo que afirma Juan Bravo, el total de estas horas trabajadas alcanzó esas cifras superiores y son datos que se tienen ya consolidados. Y también que, como todo, no puedes comparar, porque en tal caso Neutral se lo imagina que a lo mejor quiso comparar un trimestre con otro diferente. Claro, tenemos que hacerlo con los mismos trimestres. Si tú comparas lo que está pasando ahora en enero, y lo quieres comparar con lo que pasó en 2022, lo tendrás que hacer de acuerdo a enero de 2022, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos datos que sí que se tienen y que se puede y que está los podemos ver y comprobar, pues sintiéndolo mucho, pues lo que dijo Juan Bravo de que en España tenemos muchos más trabajadores y sin embargo no tenemos más horas trabajadas que antes de la pandemia, pues es falso. Vaya. Pues vamos al siguiente, que Es es que de... no se miran los datos, no se miran los datos, es No, así. no, no se lo miran. Nos vamos con Félix Félix Bolaños, Bolaño. nos vamos con, Eso es. claro, sí, nos vamos con el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, que aseguró, en este caso en una emisora de radio, que el 25 de enero que el gobierno había sacado 194 normas adelante y ayer, refiriéndose al día 24, las dos votaciones, una con 7 votos en contra de 350 y otra con 0 votos en contra, también de 350 diputados. Hacía referencia en concreto el ministro con dos medidas, en concreto dos decretos leyes de medidas económicas, uno como respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y otro en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de los artistas. Ese acuerdo que al final se consiguió y que además, efectivamente, los datos que dio el ministro son ciertos. Fueron aprobados, por esa mayoría de la Cámara, solamente con esos votos en contra en el primero de los casos y ningún voto en contra por parte de los grupos del Congreso precisamente a la medida a favor de la protección social de los artistas y podemos verlo en la propia web del Congreso de los Diputados. Claro, ¿qué ocurre? Que aquí está la trampa. ¿Qué ocurre? Que él habla como si, en fin, menos esos 7 votos en contra en el primer caso y ningún voto en contra en el segundo de los casos,
como que todo el mundo apoyó esos dos decretos leyes, ¿no? Claro, pues eso no es del todo verdad. ¿Por qué? Porque en el paquete de ayudas se aprobó con el sí de 175 diputados, el no de 7 y, ojo, la abstención de 164, en concreto los diputados del Partido Popular, de Vox, de ERC, del BNG, de Ciudadanos y varios diputados del Grupo Mixto. Es decir, sí que se apoyó, pero no porque menos esos 7, todos los demás, los 343 diputados restantes votaron a favor, sino que consiguieron más votos el sí, 175 diputados, pero otros 164 se abstuvieron, ¿vale? En la segunda norma también se consiguió un poquito más de apoyo, se consiguió el voto afirmativo de 200 diputados, ninguno negativo, pero le faltó al ministro, a Bolaños, decir que también hubo 146 abstenciones del Partido Popular, de Vox y varios diputados del Grupo Parlamentario Plural y del Grupo Mixto, como también podemos ver en la propia web del Congreso. Con lo cual, es cierto, 194 normas salen adelante, en concreto estas dos últimas con solamente 7 votos en contra, la segunda medida con ningún voto en contra, pero se come y no hace mención a las 146, las 164 abstenciones que votaron abstención para esas normativas, ¿no? Con lo cual, en esta ocasión, a Bolaños le vamos a poner un dudoso, porque creo que ha sido muy pillo. El daño no es muy grande, pero es una media verdad que está bien que saque lo positivo de los acuerdos. Pero, hombre, no hace falta dejar sin el resto de datos de lo que ocurre. Así que lo vamos a dejar ahí en medio. Ay, pillín. Muy pillín, Jordi sí, sí, Turull, sí, sí. de Junts per Catalunya. Así, pues sí, el secretario general, que claro, está en fin, como ahora no está en el gobierno, pues sí que está ya en pre-campaña, ¿no? Y afirmó en un acto de la organización Nueva Economía Fórum de Cataluña que Cataluña recibe el 7% de los fondos europeos Next Generation, a pesar de representar el 16% de la población de toda España y el 19% de su economía. En este caso, Neutral se va directamente a los datos, porque al final están ahí publicados. En concreto, Cataluña, a pesar de que él dice que tiene el 7% de los fondos europeos, pues no es verdad, porque por el momento, hasta el momento, en ese desarrollo de esos fondos europeos Next Generation, y que están distribuidos con todas las comunidades autónomas, Cataluña tiene el 15,22%, pues hombre, más del doble de lo que dijo Jordi Turull. Son datos publicados en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y nos sale, y además, ojo, y sale además los cálculos de la propia Consellería de Economía y Hacienda de la Generalitat, con lo cual pues se ha inventado esto un poco. Pero claro, en definitiva, ¿por qué dice esa cifra? Porque también, un poco pillín, ¿por qué? Porque ese 7% lo saca porque no cuenta con otro tipo de fondo, que son los REACT, que son parte del plan de recuperación, y entonces ahí sí que tiene un poquito menos. Pero claro, tú tienes que hablar de todos los fondos europeos para tu comunidad autónoma. No vas a quitar una parte para decir que a Cataluña le dan muy poco, ¿no? Bueno, pues no es así. Cataluña, con esos datos, es la segunda comunidad autónoma a la que se le ha asignado una mayor cantidad de recursos económicos procedentes de los fondos europeos. Solamente le supera a Andalucía un 16,90%, están ellos, y luego Madrid con un 11,48% también, que también, por otra parte, a veces se quejan mucho, pero son las 3 comunidades que más
más pastelcito, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se llevan de esos fondos europeos. Hay otras comunidades como La Rioja, que alcanza solamente un 0,97, Cantabria un 1,35, Navarra un 1,79, o hasta Melilla, que llega a un 0,18%, y Ceuta un 0,21%, aunque evidentemente hay una proporcionalidad respecto también a el número de ciudadanos que hay en esas comunidades, ¿no? Pero lo dicho, el 7% que dice Jordi Turull no es cierto, no es verdad. Los fondos que están asignados a Cataluña llegan al 15,22% a día de hoy, que todavía se están desarrollando y por tanto tienen, tienen una mayor cantidad de fondos para desarrollar en su economía y en su desarrollo autonómico. Así que lo sentimos, pero también le tenemos que decir que no ha dicho la verdad. Pues lo sentimos. Vamos a Rocío Monasterio. Pues sí, porque también en una entrevista Madrid Diario pues comentó que Rocío bueno, que habló sobre sus diferencias con el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso y recalcó que desde su partido le habían pedido al gobierno autonómico derogar la ley trans de la comunidad por cómo afecta a los menores. En concreto, aseguró que la ley en Madrid obliga a hormonar cuando un menor se declara trans y además añadió que un médico no puede oponerse. Y claro, pues que con esas medidas creen que está afectando a niños que no tienen la madurez suficiente para tomar una decisión tan seria. Claro, si nos vamos a la normativa, nos vamos a la ley del 29 de marzo de 2016 de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación de la propia Comunidad de Madrid, pues no recoge lo que dice la obligatoriedad de hormonarse a menores trans. Sí especifica que tiene ese derecho en su articulado, pero en ningún caso se vuelve obligatorio, como dice la representante de Vox, o un requerimiento para cambiar el género registrado en su documento de identidad. Nuevamente Neutral se ha puesto en contacto, evidentemente, con el gabinete de prensa de Vox, pero no, pues no han comentado nada, no han hecho ninguna respuesta ni en ninguna aclaración de estas declaraciones de Monasterio. De hecho, en Madrid el tratamiento hormonal de menores trans tampoco es necesario, como os decía, para el cambio de nombre y de marcador de género en el documento de identidad y en ningún caso se especifica ni que sea obligatorio ni que tampoco sea obligatorio que lo pongan en marcha los médicos, sino que es una decisión que se tiene que tomar y hasta se especifica en la normativa madrileña que si, por ejemplo, el menor, sus padres se opusieran a que quiere hormonarse por su condición de cambio de género, tiene la posibilidad hasta de acudir a la justicia y que el juez tutele esa decisión que quiera tomar el menor. Con lo cual, pues tenemos que decir que el monasterio pues no ha dicho la verdad. Pues bueno, pues Monasterio, tirón de orejas. Y bueno, ya estamos llegando al Pues final, sí. queda la reflexión. Pues sí, nos vamos con un corto. Se llama El elefante en la habitación. Es muy, bueno, la verdad que es muy simpático. Es una historia muy, pues bueno, para reírse un poco. Y como siempre viene en este caso de la mano de CGI. Y la verdad el trabajo realizado por Anjit Gavarar y Apoya Chinit es muy interesante. Yo creo que os va a gustar porque además no es por nada, pues por lo menos nos va a sacar una sonrisa seguro, 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 Lorenzo. Pues vamos a ver si sonreímos un rato, porque últimamente hace falta un poco. Ya te lo digo. Vamos a ello. A ver si os gusta. Salut Phil! Et qu'est-ce qu'il fait encore là? Je croyais que tu lui avais demandé de partir.
It's Phil. I can't just tell him to leave. Il faut qu'il parte. Okay. Just give me some time. Cool? Cindy? Cheer up, Cindy. It's just a bad coincidence. Why don't Mr. Peppers try to make it up to you? What you say? You know what? You must be really hungry. I'll go get you something. How about pizza? Fais quelque chose. Tu fais ton choix maintenant. C'est lui ou c'est moi? Bro, I hate to do this to you, but you gotta leave, man. There's not enough room here for all of us. Bro? It's okay. But, Everything is gonna be What? fine. I'm leaving. what? Huh? James? Cindy? Later.
Here, James, you can choose up now, 'cause Mr. Pepper is back again. Even though I don't have a head, I'm sad. Pues ahí estaba esta bonita historia. Hombre, los amigos, ya sabes, a veces cuestan un poco de llevar, pero bueno. Es lo que hay. Y con esto pues llegamos al final del Desmontando Bulos de esta semana. Como siempre, un placer, Sara. Pues igualmente, Lorenzo, un gran placer estar en directo con todos vosotros y pasar este tiempo pues revisando lo que nos traen las redes sociales, la desinformación y demás cosas, ¿no? Y pasar este tiempo con vosotros es una maravilla. Nos escuchamos por lo menos la semana que viene. Espero que pueda con mis horarios estar más veces así y si no, de todas formas, nuestra cita siempre con la transparencia, con la información sobre seguridad internauta, sobre los bulos y sobre el fact-checking que tanto nos gusta saber lo que nos dicen de verdad o a veces alguna que otra mentirijilla, pues también estaremos aquí, ¿cómo no? Siempre nos las apañamos de una manera u otra. Muchas gracias, Sara. Eso es verdad. Besiños y feliz Como fin de siempre, un semana. placer y buena semana. Efectivamente, que sea muy bonita, muy hermosa. Acordaros que además hoy es la Candelaria, Efectivamente. ya sabéis, la fiesta, aparte a nivel religioso, pues que sepáis que los pajaritos es cuando empiezan a ver un poquito. Bueno, dicen que es cuando se casan los pajaritos, no sé de dónde vendrá eso, pero bueno, será por el frío. Pero también mañana es San Blas, con lo cual ya sabéis, según la tradición, a partir de San Blas ya tenemos media hora más de sol. Así que, oye, por lo menos, ya lo sabemos. aunque haga frío, pues algo es algo. Habrá Así más que sol. nada. Besiños para todos. Lorenzo. Besiños, buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao.